el tema. Hablemos de la AMIA. Vamos a hacer primero. Espera, una sola cosa, Sí. porque nuestros oyentes no te conocen. Sí. Yo antes quiero Dejá que me decir. autopresento yo. Dale. Trabajé, además de escribir libros, soy periodista, vengo de la revista Porteña, me inicié como periodista en España en el Diario de Barcelona, escribí varios libros, uno sobre el atentado, sobre el asalto a Costal de la Tablada, otro sobre el atentado de la AMIA, otro que se llama Narcos, Banqueros y Criminales, que es el último que escribí, el que mejor me fue, que es sobre los submarinos alemanes que vinieron después Ultramar Sur. de la guerra. Ese es el que me salió más redondito. Ese lo escribí con Carlos de Nápoli y de Gorriarán lo escribí con Julio Villalobos. Bueno, presentado. Muy bien. Soy periodista, trabajo en la agencia Tela, me dedico a derechos humanos. Bueno, explica un poquito lo de la investigación de la AMIA. Estuve contratado por la AMIA como investigador. Primero en el seno de un equipo muy grande y caro, y luego en un equipo más chico y al final individualmente. A lo largo de todo eso estuve durante 3 años y pico cobrando de la AMIA. O sea, primero de la AMIA directamente y a través del jefe del equipo, que duró muy poco, era Pedro Brieger, y después del abogado, o sea, cobraba de la AMIA, pero trabajaba con el abogado de la AMIA, Luis Domnieski, que ustedes saben que terminó muy mal. Bueno, no importa eso. Era la única manera de tener acceso al expediente judicial. Producto de esos 3 años de trabajo con la AMIA, publiqué un libro que se llamaba AMIA el atentado, quiénes son los autores y por qué no están presos, en la editorial Planeta. Esto provocó una grave conmoción dentro de la colectividad judía. Yo me fui a Estados Unidos a presentarlo, estaba en la casa de Jorge Tayana, en Washington, cuando me llegó el libro, y con el libro, porque el libro todavía no se había publicado, me lo mandaron por correo a Washington, para que lo pudiera mover en Washington. Y en ese mismo momento hablo con mi mujer y me entero que había llegado el primero de 3 telegramas que me mandó Adolfo Neuburger, mano derecha de Raúl Veraja, acusándome de antisemita, por el mismo libro que estaba bancado por la AMIA. Okay. Lo cual, siguiendo el consejo de un abogado que tenía, y ya no tengo más, por distintos motivos, que es Pablo Jacobi, un matinado consejo, me dijo: amenazalos, en cuanto tengas un programa de radio, decí que si te siguen jodiendo vas a decir lo que ellos hicieron, para no esclarecer, para encubrir el tema de la AMIA, Veraje y compañía y toda la daña. Con lo cual lo dije una vez en un micrófono como ahora y nunca más me jorobaron. Bueno, dicho todo esto, por supuesto, como ven, mi relación con la COLE, con los dirigentes de la colectividad, no terminó del todo bien. Y no terminó del todo bien porque la versión con que cuando salió ese libro, incluso la AMIA y la DAIA contrataron a Zaffaroni, a Arlanian, D'Alessio y quién más, y Gil Lavedra, y hicieron otro libro antes de que pasara un mes, una revisión del sumario, y lo mandaron a la misma editorial con una trampa, hicieron una negociación de tal manera que cuando la gente pedía mi libro, el libro de la AMIA, le daban el otro. Increíble. Sí, increíble. Así bueno, todo, de Planeta no me extraña nada. Así todo, vendieron. Bueno, el libro tuvo mucho éxito. Concretamente el negocio lo hicieron con Willy Javelson, que está en España, o sea que no importa, lo del Planeta de ahora no se ni saben todo esto. Y el libro vendió 8.500 ejemplares, más o menos, por boca a boca, que yo estaba contento con la venta, teniendo en cuenta que el libro lo borraron hasta del House Organ de la revista, o sea, me habían entrevistado para el House Organ y no salió, me habían hecho una nota a Gabriela Esquivada para el suplemento primer plano de Página 12, tampoco salió, por orden de la dirección del diario. En fin, estuvo bastante silenciado. ¿Por qué toda esta historia? No es que me victimizo, hay un motivo. El motivo, que yo en ese momento no lo sabía, y ahora sí, en ese momento lo que yo veía es que era mentira la versión oficial, concretamente. La versión oficial de la AMIA. Sí, en ese momento, a los 3 años todavía no tenía tan claro, pero después lo tuve claro, que no hubo coche bomba, por empezar. Los iraníes no tienen nada que ver, no hubo coche bomba, los dos atentados de la embajada y la AMIA se hacen aprovechando que ambos edificios estaban en refacciones, con lo cual se meten explosivos adentro como si fuera material de construcción o de refacción. En el caso de la AMIA hay otra explosión porque en la embajada había quedado muy claro, como mucha gente había dicho que había sido una explosión interna. En la embajada pusieron también explosivos en un volquete que dejaron en la puerta unos minutos antes para que dejara un cráter y se pudiera quedar más confuso. Okay. Bueno, no importa. Dicho esto, en la investigación que yo hice durante esos 3 años, lo que aparecía es que los atentados habían sido encargados, o sea, llave en mano, habían sido cometidos por una banda argentina vinculada con la Policía Federal,
que era la que actuaba en el terreno, o sea, protegida por la Policía Federal. Y hasta ahí llegó mi amor, porque claro, yo veía el encubrimiento de la policía y la acción, pero no me metí tanto como para saber quién puso la bomba. Yo sospecho que debía ser gente de explosivos, de bomberos. ¿Profesionales? Sí, porque además el departamento de bomberos de la Policía Federal de Explosivos fue creado por el comisario Villar, en plena época de la AAA, con el objetivo doble de desactivar la bomba contraria y poner las propias. Quizás más lo segundo que lo primero. Claro. O sea que esto está a la vista. Después, incluso años después, un bombero que decía que había jefes suyos involucrados en el atentado de la AMIA lo mataron y lo hicieron pasar por suicidio, Alberto Karen Pacarrizo, si alguien lo quiere investigar. Y bueno, hasta ahí llegó mi amor. Hasta ahí podía llegar, yo podía llegar, más allá no voy a llegar. Pero yo tomé la precaución ya en el año 97, a finales del 97, de ir a ver al juez Garzón a Madrid y denunciar, que acabo de colgar el internet, parte de la denuncia es a denunciar, que los que estaban metidos en esto eran policías, y gente protegida por la policía, que estaban vinculados con los grupos de tarea que habían actuado durante la época de la dictadura, que habían intervenido gente del entorno de Menem, del entorno cercanos a la familia Yoma, para que nos enteremos, y que el sospechoso clavado de haber instigado los dos atentados era Monser Alcázar, que cuando fue el primero en la embajada hizo una fiesta en su haber estado en Buenos Aires, clandestino, aunque con conocimiento del gobierno, hizo una fiesta en su departamento de la Avenida Libertador. Y cuando fue el atentado de la embajada, quiero recordar, porque la gente no lo sabe, en el momento que explota la bomba, pasan unas horas y aparece un anónimo en la iglesia sueca de la calle Sopardo, junto al diario Crónica. Eso era una historia totalmente descabellada que echaba la culpa de tener una camioneta que hasta ese momento ni siquiera sabía que existía porque se habían encontrado piezas y no sabían si eran de un Ford Falcon o qué, al final terminaron siendo de una F100, de una Ford. En ese anónimo se decía que había habido un coche bomba, que era una Ford F100 y una historia que responsabilizaba a un iraní. Esa historia se demostró que era absolutamente falsa y ese anónimo solamente lo pueden haber puesto en ese lugar la misma organización que puso la bomba, por lo cual quiere decir que desde un primer momento quienes atentaron contra la embajada de Israel buscaron responsabilizar a los iraníes. Bueno, dicho todo esto, y para redondear, después acepto todo tipo de preguntas, es por qué se produce esto, por qué, como dijo el canciller Timerman hace un par de días, el mayor encubridor del atentado aparece Raúl Beraja, que era el presidente de la DAIA, como principal encubridor. Y es el que le paga a Teseldín para que acuse a gente falsa y todo ese tipo de cosas. ¿Por qué él? ¿Y por qué Israel, desde un primer momento, se comporta como si ellos hubieran puesto la bomba? En el caso de la AMIA, es muy sencillo. Ellos mandan a unos rescatistas, la Argentina hace dejación absoluta de su soberanía, porque la AMIA era una organización de Argentina, como el Centro Gallego, y dejan entrar a estos soldados israelíes que evidentemente son de los servicios, ¿de qué van a hacer? Por eso sigue ocurriendo hoy, lo de la dejación de soberanía sigue ocurriendo hoy. Quizás no por parte del gobierno, pero sí por el fiscal, ¿cómo se llama? Nisman. Sí, bueno, ahora llegamos a Nisman. Sí. Nisman es una cosa increíble, porque hace 12 o 13 años que está cobrando sumas millonarias con un gran equipo cuya única función es que no se averigüe nada y que todo quede como está, a satisfacción de Estados Unidos y de Israel. Cuando quiso, incluso él, ir más allá de esto, como bien contó Horacio Berbisky hace un par de domingos en Página 12, le dieron un rapapolvo y un moquete en la boca para que se quedara tranquilo, la embajada de Estados Unidos. Y como él depende de la embajada de Estados Unidos, listo. Lo de Nisman es una cosa horrorosa porque lo que ha hecho es una novela que no tiene sustento y nunca va a ir a Irán. Nunca va a ir a Irán. Acuérdense lo que le digo. Si cada comunicación suya demostrada con la embajada de Estados Unidos no es ilegal. Todo es ilegal. No es un acto de ilegalidad absoluta. O sea, yo no lo calificaría de traición a la patria porque tendría que haber. Nisman es un, escúchame, Nisman no es un ilegal. Es un delincuente. Claro. Yo lo dije del juez Galeano en el año 2000, me llamó Chiche de Gelblum, yo estaba dirigiendo un diario en Rosario, me llamó y me dice, ¿qué opina de Galeano? Y yo me agarró un día que yo estaba estaba normal. Yo agarré y le dije, mire, el juez Galeano es un delincuente. Me dice, ¿cómo dice eso un juez federal? Las cosas como son. ¿Qué quiere que le diga? Yo le digo, una persona que delinque en forma sistemática es un delincuente. ¿De qué otra manera lo puedo llamar? Bueno, fiscal Nisman es lo mismo. Fiscal Nisman nunca va a ir a Irán porque no tiene nada, y si muestra lo que tiene, todos nos vamos a reír mucho. Es como si los iraníes le echaran la culpa de algunos de esos atentados horribles que ellos sufrieron, donde murieron 70 parlamentarios, Antonio Cafiero, y no tuvieran ninguna prueba, y Cafiero nunca estuvo en Irán. Claro. Entonces,
es descabellado. Dicen, me dijeron, una tía me dijo que en una reunión que se hizo en Villa Ballester o en Ranelagh decidieron poner el parlamento iraní. Bueno, ¿qué prueba tiene? No, hay un par de llamadas que hicieron una vez de Ranelagh a Teherán, no me jodas. Es una payasa, pero volvamos al tema. Y así hacemos una pausa. ¿Por qué? ¿Por qué Israel y Beraja y la DAIA se comportaron como si ellos mismos se hubieran puesto las bombas? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque las dos bombas, y después voy a explicar cuál es mi hipótesis, son un mensaje. El mensaje son paguen lo que deben. Y paguen lo que deben son de transacciones, o sea, de mexicaneada, de que se quedaron con plata, en el lavado del tráfico de drogas y de armas. En ese orden. Porque está mucho más probado el de drogas que el de armas. Calculo yo que en el primer caso, el del 92, puede haber habido también de tráfico de armas. A Croacia y a Bosnia, que hubo varios embarques, algunos que tenían que llegar a Bosnia y no llegaron, se quedaron en el puerto de Split, creo que se llama, donde se lo quedaron los croatas, bueno, ese tipo de cosas, puede ser. Y está el revoleo de las valijas de Amina, no sé si se acuerdan, que era una joint venture entre el gobierno argentino y el sirio, con el permiso de israelíes y de la CIA, evidentemente, que era para lavar la plata del narcotráfico, porque fue aquella época, ¿se acuerdan ustedes? Que se puso la normativa que hay que dar explicaciones de toda transferencia mayor a los $10.000, te tenías que deshacer en explicaciones los particulares. Entonces se les empezaron a acumular fardo de dinero en Estados Unidos que tenían que sacarlo de alguna manera, y de ahí viene el acuerdo CIA, Siria, Servicios Secretos Sirios, Argentina, para lavarla. Esto fue el Yomagate, el famoso Yomagate. Pero es que encima 10 minutos antes Israel estaba vendiendo a Irán, creo que armas contra Saddam en la guerra sin Irán. Bueno, mi libro Irán e Irak justo es que terminó con la guerra de Kuwait, pero hasta ese momento Israel estaba vendiendo armas a Irán. Yo expliqué, bueno, o sea, el libro, este es el meollo, ¿no? O sea, el libro Estamos Narco, ante un Banqueros y asunto de una Criminales. complejidad internacional. No, pero es sencillo. Narco, Banqueros y Criminales. Mi libro se llama Narco, Banqueros y Criminales. No va directamente sobre el tema de AMIA. Lo que quería era dar un contexto. Entonces, y se llama Armas, Drogas y Política a partir del Iran Gate, que es toda aquella triangulación en la cual los israelíes le vendían armas a Irán, para que la guerra durara y se desgastaran y se murieran todos, ¿viste? Con Saddam Hussein. Moncel Alcázar le vendía armas a Irak, pero su hermano Ghazal le vendía a Irán. Oliver North y los norteamericanos le vendían también a Irán a través de esto, pero sacaban plata y le vendían a los contras en Nicaragua. Los militares argentinos también le vendían a Irán porque en nombre de la CIA, así se cayó, tiraron un avión, ¿se acuerdan los rusos? En el año 81. No, estamos hablando de un avión argentino, bueno, todo eso. Yo escribo ese libro para explicar lo siguiente. A partir del Iran Gate, todos los servicios secretos, incluido nuestra CIDE, que con el operativo Strawberry, por ejemplo, que fue durante mucho tiempo el de mayor tráfico de droga que hubo, todos, pero acá somos subsidiarios nosotros, pero digamos, los importantes, todos los servicios secretos importantes trafican drogas, todos. Porque de todo el mundo. Sí, de todo el mundo. Entonces, a partir de ese momento que todos trafican droga, pero nadie quiere que se sepa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mi hipótesis es que los atentados, que son paguen lo que deben, los mismos tipos que hacen el atentado te ofrecen una vía falsa, que es la camioneta bomba. En ningún caso hubo camioneta bomba, pero sí camioneta señuelo. O sea, hay algo que da vuelta, mirá para este lado, y te la dan con el otro. Claro. Y los mismos que la ponen eso, y los que reciben la bomba agarran gustosísimos ese pretexto, porque decodifican el mensaje. Claro. Yo creo incluso que en ambos atentados se avisó o se atrajo a las personas que estaban dentro de los edificios, porque en ninguno de los dos atentados había nadie, entre comillas, importante. Nadie importante. Todos los importantes estaban afuera. En el caso de la embajada se los ve en las embajadas se los ve salir porque había un tumulto de gente a la mañana. El atentado es a las 14 y pico y no hay ni uno, nadie, se fueron todos a mediodía. Solo quedaba la tropa y los porteros, se fueron todos, los policías, todos. Y en el caso de la AMIA lo mismo, se suspenden varias reuniones que había ese día, y por ejemplo en la DAIA, que es el objetivo del ataque en realidad, más que la AMIA, que estaba en el quinto piso, y que nadie sabía que estaba en el quinto piso, había 3 chicos de 20 años y un mozo. No había nadie importante. Tristemente, la gilada, dijéramos.
Y en el caso AMIA, que después lo vamos a hablar más adelante, porque ahí es donde está claro, el caso AMIA está directamente emparentado con el tráfico de drogas, y esto no lo digo yo, sino que lo dijo el jefe de la estación de la CIA en Beirut. Claro, vos fíjate, además, a mí yo lo relacioné también siempre, bueno, me pasó al revés, pero es lo mismo para el caso. Yo estaba en la cama a 2 cuadras de la estación de Atocha en el 2004. Y lo primero que pensé fue, esto a ETA no le conviene. Pero pensé sin levantarme de la cama. Dije, esto no tiene ningún sentido. Esto a ETA no le conviene bajo ningún punto de vista. Claro. Y lo mismo me preguntaba, Irán, ¿pero cuál es la ganancia de Irán? O sea, ¿qué guerra gana Irán poniendo bombas en la Argentina? Más en ese momento que Irán había reemplazado como primer cliente comercial de granos argentinos a la Unión Soviética, porque la Unión Soviética, es bueno recordar, fue el principal comprador de la Argentina durante la dictadura. Sí, entonces, en democracia esto fue reemplazado. Bueno, pero el otro día me acordaba, los radicales que hicieron todo tipo de negocios con los iraníes, ahora lo veía el otro día, estos desfachatados, Morales, Gilavedra y el otro tonto, ahí, porque hasta Caputo haciendo el tonto, porque era canciller, diciendo, que me perdonan, pero decían tonterías, como ayer salió ese kirchnerista radical, ¿cómo se llama? Cabanchik. Sí. Una serie, pero una sarta tontería, dice. ¿Cómo se puede decir que la investigación avanzó mucho en los últimos años? Si no avanzó 1 milímetro para ningún lado, nada. Entonces, ¿con quién se asesora Cabanchik? ¿Con quién con la embajada de Israel se asesora? Bueno, yo no, ayer tuve mucho trabajo. Con la tía, con el tío sionista, no sé. Hay un momento es que solo atinan a decir lo que les parece que tiene rebote en los medios. Claro. Como este boludo del presidente de AMIA que dijo que iba a haber un tercer atentado y le preguntaron y dice, ¿usted dónde lo sacó? No, se me ocurrió decirlo. El radicalismo dejó de ser un partido político y pasó a ser una franquicia de bufetes de abogados, o sea, que viven de la industria del juicio. Eso es de Gil Lavedra para abajo. Gil Lavedra fue citado por el FMI como su abogado en el 2002 cuando venían estos amigos, estos que admira tanto Bonetti, Singh y la otra, la Teresa las agencias calificadoras. Y la Kruger. Venía a ver cómo nos hacíamos el harakiri. Okay. Bueno, y cuando Labaña llamó al FMI para ver con quién tenía que hablar, para hablar de determinadas cosas, cuestiones legales, le dijeron que con el despacho de Gil Lavedra. Son del partido del extranjero. Sí. Pero en todo sentido. De la antipatria. Gil Lavedra, por ejemplo, es el que patrocina a Nico Salvatore, que era el de Buenos Aires City, el que dijo que brindo porque la inflación, porque el kirchnerismo arda en las llamas de la inflación. Que eran los que publicaban esos índices truchos de NTN. Cuando el tipo salió a la luz, que era un tipo cuya socia era la ex directora del INDEC, pasaron a ser los privados. Cuando Moreno prohíbe los privados, no los prohíbe, sino que pide que muestren de dónde sacan los números con los cuales calculan la inflación, y los tipos no lo pueden demostrar, se demuestra que son todos inventados, entonces Moreno prohíbe que publiquen esos índices y los multa. Entonces, ¿qué hace Gil Lavedra? Con nosotros publica el índice del Congreso. ¿Qué es eso? Es un promedio de los índices truchos de estas consultoras. Como dice, a nosotros no nos pueden sancionar. Entonces, se demuestra que un índice de inflación es trucho, 1 de 2, 1 de 3, si los 3 son diferentes, por lo menos 2 de los 3 son truchos, si no los 3. Entonces pretenden publicar un índice de inflación como verdadero basado en índices truchos. O sea, yo te hago un plato de carne. No quiero meter en Honduras, pero el gobierno nacional debería remediar el tema del INDEC. Ir remediándolo como pueda hacer, porque la verdad que damos mucha ventaja. Pero es que por otro lado, pero es que es un tema, es que en realidad no es tema. ¿Vos escuchaste alguna vez en España discutir a alguien los índices del INE? No. Y que están vinculados, tienen mucha más importancia los índices del INE que los nuestros. Acá no hay ajuste de salarios y de jubilación por los índices del INDEC. En España sí por los del INE. No. Y está demostrado que la canasta familiar entre el 2000 y el 2007 perdió
los salarios perdieron 40% de su poder adquisitivo. Y la inflación, según el INE, en esos años fue del 18% más o menos, en todos esos años. Y perdió un 40% de poder adquisitivo. Pero nadie acusó al gobierno de nada por eso. Ni al INE, ni otro siquiera. día nos ponemos de acuerdo y hacemos un debate sobre si la nos ponemos de acuerdo, no hacemos un inflación debate. y el control de precios. Para invitar a Beto nuevamente, que como ven es un invitado de lujo. Volviendo al tema, mía, el gran problema es que está el narcotráfico de por medio. Porque es lo mismo que si nosotros tres nos dedicamos, tenemos un banco de fotos y somos pedófilos, ¿viste? Tenemos un banco de fotos, de 1 millón de fotos. Y yo me escapo con las fotos esas. Y vos pensás que eso vale 10 millones de dólares. Si vos querés recuperarla, no podés ir a hacerme juicio. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a poner una bomba en mi casa. Claro. Y en mi casa todo el mundo va a mirar para todos lados, va a decir, bueno, este es médico, este es escribano, qué sé yo, está Salinas, que es periodista. La bomba debe haber sido contra él. Entonces me dice, che, Salinas, te pusieron una bomba. ¿Por qué te pusieron una bomba? Y yo voy a decir, no, ¿se acuerdan cuando estuve en Tokio? Le pisé los callos al líder de la secta La Verdad Suprema y me anda persiguiendo. Porque no le vas a decir, no, lo que pasa es que me robé 1 millón de fotos de chicos haciendo chingui chingui con adultos, no le vas a decir eso. Entonces, es lo inconfesable. Lo que reúne todo esto es lo inconfesable. Y lo peor es que en lo inconfesable han quedado prisioneros todos. ¿Por qué todos? Porque cuando viene Israel, como bien contó Horacio Berbisky, manda un enviado, arreglan con Menem una versión falsa. Acusar a Irán, etcétera, etcétera. Okay. Ahora bien, en ese mismo momento, Menem le pide al canciller Guido Di Tella que le averigüe exactamente quiénes están atrás de la bomba. No se va a confiar en lo que le diga de Israel, nada más. Guido Di Tella acude a un embajador, Huergo, que es un tipo evidentemente también de la CIDE, terminó siendo jefe de contraterrorismo durante el gobierno de la Rúa, la Cancillería, que había sido Huergo embajador en el Líbano hasta hace unos meses antes. Según consta en el expediente judicial, Huergo se pone en contacto con el jefe de la estación de la CIA en Beirut. No dice así, dice el jefe de un servicio secreto, amigo, pero es evidente que lo hacía. Empieza con C y termina con I. Bueno, claro, es evidente. En ese momento, eran las horas siguientes, el atentado, no existía ninguna orden del Langley ni de Washington de que no se hablara de este tema. Entonces el tipo habló relajado, como quien está en pijama y habla con un amigo, se debían conocer, a un cóctel. Se le dice, mira, acá hay unos tipos que andan cacareando que los tienen que ver. Son los que perdieron la interna en Hezbollah. Irán no les da más pelota, entonces quieren recuperar, predicamento con Irán, ante Irán, diciendo que ellos tienen capacidad de operar en cualquier lado. Eso. Porque la verdad es que Hezbollah nunca hizo una operación fuera del Líbano. Entonces, bueno, le dice eso y le dice, son los mismos que al día siguiente tiraron un avión en Panamá. Bien, decodifiquemos este mensaje. Esto llega a manos del juez Galeano a los 10 días. Tarda, porque va por un funcionario que se llama Montiel, ¿viste? Ceremonial de Cancillería, tarda 10 días en llegar. Pero yo calculo que es una gestión que se debe haber hecho a las 72 horas de la bomba. Bueno, ¿cómo se decodifica esto? Esto se decodifica así. El sector de Hezbollah que había perdido la interna es el ex secretario general desde su fundación en 1982 hasta 1987, el secretario general de Hezbollah, que en aquella época era una organización clandestina y muy oculta porque estaban bajo la invasión israelí. En realidad, el producto de la fusión de dos partidos chiitas, Hezbollah es una organización que representa a los chiitas que tienen base más en el sur que en el norte del Líbano y en Beirut, su capital. Y este señor era el sheikh, el jeque feudal del Valle de la Bekaa. Se llama Jovi Tufeil y era primo lejano de Ali Tofeli, el médico del presidente Menem, socio de Monser Alcázar en diversas exportaciones no tradicionales. Por ahí pasaba toda la droga de Asia, la heroína y todo el Valle de la Bekaa, alrededor de su capital Baalbek, que está sembrado de cáñamo, de marihuana, se hacía hash. Okay. Todo eso se comercializa, por supuesto, con el permiso. No hay que ser ciego para darse cuenta que una gañota, un perchento, se lo llevan los servicios secretos israelíes para dejar que todo funcione. Y otro de los socios que en esta, con Jovi Tufeil y Monser Alcázar, era Rifat Assad, el hermano de Hafez el-Assad, el entonces jefe de Siria. Bueno,
¿Y qué quiere decir? Que son los mismos que al otro día tiraron abajo un avión. Bueno, al día siguiente, efectivamente, un avión de una pequeña compañía que se llamaba Las Chiricanas, que unía, atravesaba el Istmo en Panamá, o sea, iba de la ciudad de Panamá, que queda sobre el Pacífico, a la ciudad de Colón, que tiene una zona franca, libre, que queda sobre el Atlántico, Colón. Iban y venían. ¿Quiénes son los que controlan? Esto estaba bajo ocupación norteamericana, acordémonos, lo habían echado de Noriega. ¿Quiénes son los que controlan la zona franca de Colón? Bueno, son empresarios, casi todos judíos, que están especializados en transacciones bancarias, diamante y oro. En enero de 1994, la justicia italiana había publicitado el descubrimiento de una operación llamada Unigold, de lavado a gran escala de dinero producto del tráfico de cocaína. ¿Qué había pasado? Bueno, había caído Pablo Escobar, qué sé yo, el contador de Pablo Escobar, que había ido a trabajar que Pablo Escobar había estado muy asesorado por los israelíes, y luego los israelíes se cambiaron y se pusieron con los que lo persiguieron y lo terminaron matando. Okay. Entonces, el contador de Pablo Escobar se fue con el cartel de Cali, con los hermanos Rodríguez Orejuela. Esto hizo que el cartel de Cali reemplazara en gran medida el cartel de Medellín. Esta gente del cartel de Cali comerciaba directamente con la mafia más tradicional de la película, de los Corleonesi. Los italianos. Veo que vamos a acabar llegando a Josecito Ratzinger, al paso que vamos. Bueno, no. Sí, eso era pibe, pero no, esta mafia lo que hacía era vender la cocaína. No, nos vamos aproximando, ¿viste? Esta mafia lo que hacía era vender la cocaína a través de una red de heladerías que tenía por toda Italia. Y con el dinero lo que hacían era comprar oro en lingotes, grandes cantidades de oro. De hecho, yo creo que los terminan descubriendo. Tendría que haber hecho un esquema. No, y este oro. No vamos a ver películas este oro lo mandaban a Panamá, donde un señor que se llamaba Saúl Schwartz, uno de estos judíos de la colectividad judía de ahí, lo lavaba y lo introducía en bancos norteamericanos, desde donde los colombianos cobraban, o sea, cobraban del banco norteamericano. Evidentemente, cuando en el año del 94 la justicia italiana mete presos a sirios, mete presos a judíos, mete presos a italianos, mete presos a gente variopinta, es una organización internacional, y pide la captura de este señor Schwartz, que Panamá no lo entrega, porque es un banquero de ellos, bueno, no sé. Este banquero, en junio del 94, llama a una conferencia de prensa y dice que lo secuestraron a él y que tuvo que poner $20 millones. Para mi forma de ver, era un mensaje claro diciendo: no la tengo la plata, discúlpeme, ya se la voy a pagar, la tuve que usar en otra cosa, qué sé yo. No resultó efecto. El 19 de julio, un día después de la AMIA, este avión fue bajado de un bombazo, murieron 20 y pico de personas, y este señor Schwartz también. Lo que quiero decir es lo siguiente: otra hipótesis, tampoco lo tengo investigado, pero es por donde había que investigar. Ustedes se acuerdan, Beraja, el encubridor, tenía un banco, y tenía el banco Mayflower en Panamá, y él hacía mucho negocio en Panamá, se la pasaba viajando a Panamá, y él incluso era presidente de una organización de cooperativa, no sé, de una cooperativa en... Perdón. ¿En? ¿Me lo pasás? ¿Es eso, Homero? Es mis mensajes, es que Homero. Tengo a Homero Simpson. Es que tiene una voz poderosa y entonces la escucho muy bien en las calles. Ya está. Es que, yo lo apago los celulares, ¿eh? Bueno, fue un descuido. Bueno. Como no está la jefa, viste, los ratones se desparraman. Silencio. Que está puesto en silencio. Sí. Bueno, nada, alguien entonces, que me dice: disculpame que te moleste en horario del programa. O sea, si sabes que estoy en el programa, ¿para qué me mandas un mensaje? ¿Qué dice? Para que le cambie la consulta de esta tarde, que es a las 5, y en vez de venir a las 5 a hacerse ventosas chinas, venga a las 4:30. Qué ganulce más curioso. Qué forma. Yo aprovecho la ocasión para recomendarles que pueden escribirme un mensaje a biomarieta@hotmail. Pero que no vayan a cambiar el horario porque serán escrachados públicamente. Exactamente. No digo quién es, pero le aviso que tampoco le voy a contestar ahora por carencia de criterio. Bueno, me interesa decir otra cosa más y cambiamos el tema. A los oyentes. Entonces, alguno de ustedes se preguntará por qué este señor dice estas cosas y nadie más las dice.
Sí, las dicen. El propio Lanata en un momento dado dijo que la camioneta no existía. Todo el mundo se metió en el tema seriamente. Gente que está en las antípodas de mi pensamiento ahora, Gabriel Levinas, mi socio Carlos de Napoli en otras cosas, que fue el primero que lo hizo. Mucha gente sabe que la camioneta no existió y que la versión que hay es falsa. El problema está en que luego de toda esta historia, cuando se... Claro, No, el problema ¿qué es que hacemos los para diarios, desembrozar todo los esto? diarios entraron en este tema, en este arreglo, La Nación y Clarín. Y en aquella época Página 12 era de Mañeto, el que ponía la guitarra, el que controlaba la guitarra Mañeto. Por lo tanto, Página 12 también entró en esta historia. Y hoy, en Tiempo, el editor de Tiempo, que es un diario del lado nuestro, es Sergio Spolky, que era el tesorero de la AMIA, que a mí me pagaba a disgusto, porque él no me quería pagar. O sea, siempre me hacía juntar orines ahí en la marcha Gal esperando el cheque. Es ¿no? rabino. ¿Eh? Es rabino. Sí. Ay, Él no me Dios. quería pagar, un día lo encaré, me dijo que no me quería pagar porque dice que te pague Veraja, ¿por qué te tengo que pagar yo? Si esto es una mutual. Bueno, o sea que él había perdido una votación, por eso me pagaba, pero me pagaba a disgusto. Y Spolky también se jugó mucho la versión de ir sobre todo contra Rivelli. Tanto se jugó contra Rivelli, que era una versión falsa, que el pobre Roberto Caballero, un gran periodista y buena persona, hizo un libro sobre eso, porque lo embaló para que hiciera un libro. Cuando lo estaba escribiendo se dio cuenta que esto no era cierto, que Rivelli no tenía nada que ver con el atentado. O sea que acá la historia del atentado fue así. Hay un instigador, un sospechoso instigador, que es Alcázar y del narcotráfico. Entonces pongamos de acuerdo que está en la mano que empuja la manija del cuchillo. Y hay alguien que comete el atentado, que es objeto vinculado con la Policía Federal. Esta es la hoja, los que hacen el atentado. En el medio queda un remache que era el culpable ideal, el Lee Harvey Oswald ideal, que este es el Dean, porque entonces el Dean es un proxeneta, un tipo muy desagradable, hijo de un gran hijo de puta, que era el papá, Beto, se el nos comisario acaba el Teselín, tiempo. que era un gran represor. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cuál fue la estrategia de encubrimiento? Primero se cambió a Siria, no era Siria, porque no quiero decir que fuera el gobierno, el hijo de Jafar Selaza no tiene nada que ver, pero digamos a sirios por Irán, por el Estado de Irán. Y después se cambió en la hoja se cambió a la federal por la bonaerense, porque había una pelea entre Menem y Dualde, en total echaron la culpa a Dualde. Y después se hizo la ficción de que ese era el mismo cuchillo, lo había cambiado la hoja, le había cambiado el mango, y entonces se hizo la ficción de ese mismo cuchillo, con lo cual el desvío es completo, vas para cualquier lado. Vale, bien, una pregunta. Entonces, todo esto, ¿qué pasa? ¿Por qué no se termina de blanquear? Porque los diarios, Tiempo, Página, los nuestros, no hablemos de los otros, los de la Nación, están prisioneros de que se pasaron cacareando durante muchos años una versión falsa, que es la de la traffic bomba, los iraníes, bien, y toda la mi basura que sostiene el impresentable fiscal Nisman. Entonces ahora no quieren dar el brazo a torcer. Y van a tardar años todavía en darle el brazo a torcer. Van a tener que darle el brazo a torcer porque lo que ellos dicen de la versión, esa de Salman Alreda, de la camioneta que se la dio Edul a Rabán, es mentira. Y no se puede probar que sea cierto porque es mentira absoluta. Bien, pregunta, para cerrar este tema. ¿Vos creés que se va a llegar realmente a la verdad con esta comisión de la verdad que va a establecerse si se aprueba finalmente el memorándum de entendimiento? No, a la verdad, se va a llegar a mayor verdad de la que hay ahora. Por empezar se va a caer en la ficción de que las acusaciones contra Irán tienen sustento. No tienen sustento. Y entonces, ¿qué va a pasar? Y los iraníes quizás puedan aportar, los iraníes ya deben haber averiguado cómo fue todo. Claro. Los iraníes capaz que pueden aportar algo. Si uno, a la verdad. Si uno lo quiere escuchar. Claro. Entonces, porque lo que pasa es que los iraníes están interesadísimos en que porque están sufriendo un gran bloqueo económico como el que ha sufrido Cuba, claro, y tiene muchos perjuicios, tiene muchos problemas. Entonces, en función de las acusaciones que tienen de que están, porque acá también hay otra cosa. Irán, olvidemos a Ahmadinejad, el ministro que dice boludeces sobre el holocausto, sí. Irán es una nación compleja y tienen perfecto derecho a tener un plan nuclear. Muy de hecho, compleja. el origen del plan nuclear iraní es argentino. No, es la Argentina la que le ayudó a hacer un plan nuclear iraní. En época de, creo que con la NUCE ya empezó esto. Sí, estamos hablando de una sociedad milenaria que con una cultura impresionante que el
imperio americano, ¿no? Permanentemente tergiversa todo por sus intereses. Entonces, vamos, ¿qué pienso de esto? Yo pienso que es muy bueno que Cristina se dio cuenta en el aire. Cristina hace rato que trata de remediar esta situación horrible en la cual está, porque también ella estuvo metida. Realmente todo ese personal, de toda esa tropa que vos decías que dejaron a su suerte mientras metieron la bomba. Pero además Estados Unidos está comerciando, Estados Unidos comercia en forma ingente con Irán. Claro. Claro, entonces, y acá los que comercian con Irán, acá son las grandes cerealeras, y particularmente Grocopatel, que es judío. Entonces, todo es una tontería. Es todo finalmente. Todo es pura galería, tal cual. Entonces, a mí me parece que la posición argentina es extraordinaria. Estoy 100% de acuerdo con el gobierno, estoy 100% de acuerdo con el canciller Timerman, que además Timerman dijo la posta, dijo que Beraja es el mayor encubridor. Esto lo dijo y nadie se lo contestó. Beraja dijo que él no estaba procesado. Ayer salió una nota de Telam hoy explicando de que sí, que está procesado, que es mentira. La Nación salió una carta que no está procesado. Entonces quiero decir, ustedes piensen, ¿por qué Beraja va a ser el mayor encubridor? ¿Por qué motivo puede ser el mayor encubridor? Ustedes se van a dar cuenta que el único motivo que hay es porque el señor Beraja seguramente tiene el culo sucio y muy posiblemente haya lavado dinero sucio proveniente del narcotráfico y no quiere que esto quede acreditado en ninguna parte, y ese es el motivo por el cual se está todo el tiempo con una versión falsa de los atentados. Claro. Bueno, Beto, ha sido realmente maravilloso porque sos un experto. Nos has desvelado muchísimo toda esta cuestión tan requete compleja, ¿no? Porque si no entremos ya más en el contexto internacional, que es muy, muy complejo y que tiene que ver con todo esto, evidentemente, ¿no? Pero necesitamos tirar para adelante con el programa, entonces vamos a pasar